Buenos días, ¿cómo están? Quería recordar en qué serie estamos en este tiempo. ¿Qué serie estamos caminando nosotros? ¿La serie de qué? Disciplinas. Disciplinas espirituales, muy bien. Hace 8 días estábamos introduciendo la serie de las disciplinas que, en últimas, ¿para qué sirven las disciplinas espirituales? ¿Cuál es el propósito? Para la piedad, ¿cierto? ¿Qué es eso? La santificación, la transformación de nuestra vida a la imagen ¿de quién? De Cristo, muy bien. Las disciplinas espirituales son para ganar algo de Dios. ¿Y por qué no ganamos algo de Dios a través de ellos? Porque nosotros ganamos algo de Dios a través de ¿quién? De Cristo. Solamente de Jesús. Muy bien. Entonces ya con esa base sentada, vamos a meternos en la disciplina de hoy, que es la más esencial de todas las disciplinas. Es decir, esta es como la plataforma sobre la cual vamos a construir el resto de las disciplinas de aquí para adelante. ¿Cuál cree que será? Leer la palabra. La palabra del Señor. Nuestro estudio de la palabra de Dios. Déjenme comenzar preguntándoles algo. ¿Ustedes han visto, conocen a personas religiosas? Personas religiosas de pronto. ¿Las han visto por ahí? No sé si de pronto la alcanzaste a ver esta mañana en el espejo. ¿O no? Nosotros tenemos un alto grado de religiosidad en nuestra práctica de fe, bastante, que por la gracia del Señor va siendo quitada cada vez más de nuestra vida. ¿Qué es lo que no nos gusta de las personas religiosas o de esas personas como legalistas? ¿Qué es lo que no nos llama tanto la atención? Se creen superiores, exigentes, son por mérito, ¿cierto? Todo tiene que ganarse. ¿Qué más? ¿Cómo es la relación de la gente religiosa, ¿cierto? De esa gente religiosa, nosotros no somos así, ¿cierto? De esa gente religiosa, ¿cómo se relacionan con las otras personas? ¿Cómo? Eso, como por arriba del hombre se ve la gente. Y hay una cosa que particularmente a uno le da como rabia dentro del corazón, y es que es gente que supuestamente sabe mucho de la palabra de Dios, pero en su práctica puede que sea, digamos que moralmente muy correcto, ¿cierto? Como que no fuma, no roba, no bebe, bueno, ustedes saben el resto. Pero de alguna manera uno no se siente como en paz con esa persona. Sí, le llega a ser hasta fastidiosa la presencia de esas personas así. La verdad, yo creo que habemos varios de esos aquí en esta comunidad esta mañana. Solemos ser bastante religiosos. ¿Y por qué introduzco con esto? Porque nuestro texto va a atentar directamente contra la religiosidad, esa que, seamos honestos, a todos nos estorba, pero de la cual muchos no somos conscientes. A todos nos estorba y nos choca, pero muchos no somos conscientes del grado de religiosidad que tenemos en nuestra vida. Y vamos a hablar de la verdadera religión. Cuando hablamos de la palabra de Dios como una disciplina, el estudiarla, el escucharla, el meditarla, uno se pone a pensar, bueno, pero entonces, ¿por qué gente como los fariseos, que conocían tanto la Escritura, eran tan criticados por Jesús? A mí me han dicho que si yo leo la Biblia, de alguna manera Dios me va a transformar, que si yo me la aprendo y la medito, como que algo va a ser en mí. Pero ¿por qué nosotros vemos a gente que conoce mucho la Biblia y nos resulta tan fastidiosa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde es que nos estamos perdiendo? Hoy quiero meterme en este tema de cómo es que la palabra de Dios aporta, ¿cierto? Cómo es que hace el proceso de santificación en nuestra vida, tratando de ver en un pasaje varios elementos que el pasaje nos va a arrojar acerca de la relación natural que nosotros tenemos que tener con la palabra de Dios, ¿vale? Vayan por favor en sus Biblias a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana
no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha, delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vamos a orar. La verdadera religión. Señor, nosotros, si somos honestos, viendo este pasaje como un espejo, vemos que nosotros practicamos también la religiosidad, no solamente por las cosas que hemos omitido, sino particularmente por las formas en que a veces nos hemos engañado a nosotros mismos. Por eso necesitamos tu palabra, porque todos aquí de alguna manera sentimos que estamos en la dirección y en la relación correcta contigo. Pero Señor, no hay nada más horrible que estar engañado. Por eso te pedimos que tu luz traiga claridad si hemos estado caminando de una manera errada y equivocada, si nos hemos estado engañando a nosotros mismos por las prácticas que hemos aprendido, por las rutinas, por las tradiciones que hemos aprendido. Porque Padre, la verdad ninguno de nosotros quiere ser religioso. Lo único que queremos en nuestro corazón es parecernos más a ti, disfrutar de ti, deleitarnos en ti, y por supuesto vivir de manera real, no forzada, para tu gloria. Por eso es que necesitamos que la palabra venga y taladre, martille y moldee y cambie, Señor, nuestro corazón y nuestra mente. Para eso te pedimos a ti, Señor, la provisión de todo aquello que necesita nuestro espíritu hoy y nuestra cosmovisión hoy. Dirígenos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Santiago está escribiendo a unos hermanos. Si se dan cuenta, el tono es directamente para creyentes que de alguna manera sienten que están practicando la religión, pero Santiago les está haciendo caer en cuenta de qué cosas, qué componentes son básicos y como evidencias de una fe verdadera o de una religión verdadera, la religión que a Dios le gusta. Así que nuestro texto tiene ese carácter de querer como mostrar a los creyentes lo que realmente significa ser un seguidor de Jesús, cómo se ve en la práctica, y particularmente se va a enfocar en cómo un creyente se relaciona con la palabra de Dios. Ese es el propósito de Santiago en este pedacito. Y hoy, pensando en que queremos ahondar en el estudio de la palabra, hoy van a ver una estructura muy particular de este sermón, que está dividido en 3-4 partes, pero en cada uno de los segmentos, que naturalmente tiene el texto, son 3 segmentos, vamos a tratar de ver y resolver 3 preguntas. ¿Cuál es el problema que nos plantea? ¿Cuál es la propuesta que nos hace? ¿Y cuál es la promesa que nos da? ¿Cuáles son los 3? Problema, propuesta, promesa. Ahí me acabo de inventar un método de estudio bíblico, está bueno, aplíquenlo bien. Problema, propuesta, promesa. Entonces vamos a escuchar qué es lo que nos dice Santiago
con respecto al rol o al papel de la palabra de Dios en nuestra vida. Arranca diciendo que, hermanos, todos tienen que ser conscientes de esto, tienen que tener presente esto con respecto a este tema de la religiosidad. ¿Y qué es lo primero? ¿Cómo debe relacionarse un creyente con la palabra? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es escuchar la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dice esto? Porque el problema es que la ira humana no produce la vida que Dios quiere. Es decir, entonces por eso nosotros necesitamos ser lentos para irarnos, pero tenemos que ser rápidos ¿en qué? En poder escuchar la palabra del Señor. Cuando pensamos en cómo uno produce la vida que Dios quiere, Santiago nos está diciendo, para lograr eso, tú necesitas primero escuchar una voz de autoridad sobre tu vida. Porque ¿cómo vas a poder saber lo que Dios quiere si no has escuchado cuál es su voluntad revelada? Y la verdad, nosotros en este momento de nuestra vida, nosotros no quisiéramos tener una voz de autoridad que nos dirija. Pero si nosotros vemos alrededor, en nuestro contexto, cuando vemos las noticias y cuando vemos las problemáticas sociales, uno se da cuenta que, oíste, aquí hace falta alguien que diga como que qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque honestamente todo el mundo piensa algo contrario y a todo el mundo le parece bien lo que está haciendo. Pero nuestra sociedad, si ustedes se dan cuenta, necesita que le digan, como que le pongan una regla, unos valores morales, que le diga a la gente como que, oíste, sí, muy chévere tu libertad, pero necesitamos saber entre tu libertad y la mía quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Si tú estás de acuerdo con el aborto y yo no, entonces, ¿cómo sabemos qué está bien y qué está mal? Nosotros, como creyentes, nos urge escuchar la palabra, pero la problemática que presenta Santiago es el tema de que la palabra es como la contraparte del enojo, de ese fuego que nos va quemando como por dentro. La palabra de Dios como que viene a apaciguar nuestro corazón. Ahora, ¿qué es la propuesta que nos da nuestro texto? Nos dice que ¿qué tenemos que hacer? Miren sus Biblias, ¿qué tenemos que hacer? Por eso, despójense ¿de qué? De la inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Entonces Santiago está consciente de que los creyentes están metidos en un mundo donde polula por todas partes la maldad. Está consciente de eso. Y les dice, mis hermanos, para que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios en sus vidas, algo necesita ser primero cambiado. Algo necesita ser quitado de ustedes. Y cuando Santiago les está diciendo que se quiten eso, que se despojen de la maldad, no sé si ustedes se dan cuenta que les está pidiendo que se arrepientan. Eso es el arrepentimiento. Pero es muy curioso, no es justamente como que la palabra venga primero y después el arrepentimiento. Pero aquí les dicen no, despójense, quítense la maldad y la inmundicia que tanto abunda. ¿Para qué? Es decir, con el propósito de que ustedes puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Y es que parece que para Santiago la palabra de Dios necesita, en esta ilustración de la semilla que se siembra, necesita que se le limpie el campo antes de ser plantada, que se le limpie el campo. Y la verdad, quienes tienen experiencia o que han tenido salidas al campo para ver las cosechas crecer, nadie quiere un cultivo espectacular de fresas que está injerto con una madremonte o con una maleza. Es decir, nadie quiere ese sabor en su boca, o nadie quiere de alguna manera tener como una mezcla entre una lechuga y un helecho. Eso como que no pega muy bien. Por eso Santiago les está diciendo, mira, renuevan, quiten, despojen, como que limpien el terreno para que la palabra pueda ser bien recibida, y bien recibida con humildad. ¿Y uno cómo se da cuenta de qué es lo que tiene que quitarse? Santiago nos dice que nos damos cuenta porque la palabra es un espejo. La palabra es un espejo. La palabra muestra tu condición. La palabra viene a tu vida para mostrarte la profunda avería que tienes, que tú no solamente estás metido en un mundo de maldad, sino que la maldad habita dentro de ti mismo. Por eso te dice que te la quites de encima, no que te salgas de ella,
sino que te la quites. Porque ¿dónde está? Aquí, adentro, adentro. Necesitamos caminar primero al arrepentimiento para poder recibir con humildad la palabra. Y me encanta la palabra de humildad porque lo que les está diciendo Santiago es, hermanos, en últimas cuando llegas a la palabra, tú tienes que venir rendido. De entrada te está diciendo, si quieres recibirla en tu vida, quita lo que estorba a ella, quita lo que te estorba. Y eso de alguna manera es como despojarte de lo que tú eres, te quebranta y te humilla, porque ya la voz de autoridad sobre tu vida ya no eres tú, sino que viene a ser otra, la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la promesa que nos hace? Que la palabra va a salvar tu vida. Es decir, Santiago está consciente que para creyentes religiosos como los que está escribiendo, ellos necesitan ser conscientes que es vital que le den un lugar para escuchar la palabra de Dios en su vida, porque esta palabra los va a salvar, a salvar. Es decir, la palabra de Dios en la vida del creyente tiene el objetivo de hacer como una misión de rescate. ¿Y cómo es que nos salva la palabra? Y quizás una ilustración que pueda ayudarnos a entender un poquitico mejor esto, es cuál es la función de la palabra en la salvación nuestra, la salvación de nuestras almas. Es como si tú estuvieras en un barco y has naufragado, viene otro bote a salvarte y te lanzan un salvavidas, ¿cierto? Te lanzan ese arito, te lo lanzan donde tú estás para que tú, ¿qué? Te lo pongas, inmediatamente empiezas a ser jalado, ¿hacia dónde? Hacia el bote. El salvavidas por sí mismo, en medio del alta mar, no te va a funcionar mucho, quizás vas a sobrevivir, pero no te rescata. La palabra de Dios es como un salvavidas que se te lanza, pero la palabra de Dios tiene un objetivo muy particular: atraerte hacia un poderoso Salvador. La palabra de Dios no es un manual de vida, no es un manual que te dice cómo vivir, qué cosas te tienen que gustar, qué cosas no, a qué cosas tienes que decir sí, a qué cosas les debes decir no. La palabra de Dios tiene el propósito de conducirte a conocer a Jesucristo. Por eso es que te salva la vida escuchar la palabra. Pero Santiago va un poquitico más adelante y desata un problema. Es que la palabra no solamente necesita ser escuchada, sino que necesita ser practicada u obedecida. ¿Y cuál es el problema que dice nuestro texto? Vayan ahí al versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así, ¿qué es lo que pasa? Se engañan a ustedes mismos. Y aquí la problemática que nos pone Santiago es que nosotros, como creyentes, tenemos la tendencia a escuchar la palabra, pero no a practicarla. Que tenemos la tendencia a escuchar la palabra, pero a olvidarla muy rápido. Ahora, vivir ese estilo de vida es vivir engañado. ¿Y en qué consiste el engaño? ¿Cuál es el engaño ahí? De escuchar y no practicar, de escuchar y olvidar. El engaño es el engaño de la religión, en el que tú sientes que estás bien con Dios cuando realmente no lo estás. Ahora, cuando hablamos de escuchar la palabra, la mayoría de nosotros tiene una dinámica de escuchar las escrituras. ¿A través de qué las escuchamos? Venimos a la iglesia y escuchamos los sermones. Salimos y tenemos esta aplicación que nos manda versículos en la pantalla y la leemos de vez en cuando. Nos conectamos a nuestros audífonos en el carro, ponemos música cristiana y entonces ahí como que de alguna manera uno está escuchando la palabra todo el tiempo. De hecho, alguien me puede decir, mira, es que yo me mantengo, pastor, es que yo me mantengo así permeada en la palabra de Dios todos los días de mi vida. Muy bien, eso es vital. Necesitamos escucharla. ¿Por qué? Porque el escucharla nos salva la vida, ¿cierto? Nos va atrayendo. Pero no solamente puede parar en escuchar, sino que tiene que dar un paso más. Y es que practicarla. ¿Cuál es la propuesta que nos hace Santiago? No solo la escuchemos, sino que pongámoslas en práctica. Es decir, es más que leer y más que escuchar, implica que nosotros vamos a hacer. Y la gran pregunta entonces es, bueno, tú me estás diciendo que yo necesito, no sé, abrir una Biblia en cualquier lugar y dice
tus enemigos. Entonces yo necesito ir inmediatamente, cuando escucho eso, yo sé qué persona tengo un problema con ella, ir y perdonarla. Las cosas no son así de fáciles, no es así de sencillo. Porque de alguna manera, si te relacionas de esa forma con la palabra de Dios, simplemente como que, dice esto, entonces voy a hacerlo, tú estás obviando primero una relación con Dios, con el Dios que te habla, ¿sí? Pero también nos estamos acercando a la palabra como una lista de quehaceres. Bueno, dígame los 10 mandamientos, los voy a cumplir. Dígame estas cosas, los voy a cumplir. Cuando una y otra vez el Evangelio nos recuerda que nosotros no tenemos la capacidad de cumplir todas las Escrituras. Entonces, ¿cómo es que conecto que la palabra me habla y verme yo haciendo lo que ella me está pidiendo hacer? Y aquí Santiago nos propone un puente de conexión. Como que cuál es el proceso que tiene que pasar para que realmente haya una transformación de mi vida y no solamente una ejecución de órdenes. Porque recuerden, el proyecto que Dios tiene en nuestra vida es transformar nuestro corazón. Él no solamente quiere una obediencia externa, Él quiere que tu corazón sea cambiado totalmente. Y eso necesita un proceso más largo que simplemente escuchar la verdad. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que lo pongo en práctica? Primero, dice el versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Lo primero, fijarnos atentamente. La palabra literalmente es penetrar, ir a lo profundo. Eso literalmente dice que la palabra de Dios, para que tú la puedas poner en práctica, necesita primero que la puedas poner en práctica no como una lista de quehaceres, sino como una transformación real de tu corazón. Lo primero que necesitas hacer es no solamente escucharla, sino estudiarla, ir profundo en ella. Es decir, que tú pasas tiempo tratando de entender qué es lo que está diciendo. ¿Se acuerdan la lista de los devocionales de los 21 días? Que eran diferentes métodos, que te paras y no simplemente como que, bueno, hoy voy a leer el capítulo 3 de Santiago, me lo leí, bueno, ¿qué me habla el Señor? No sé, bueno, quizás mañana me diga algo en el 4. No, cuando tú te detienes y empiezas a estudiar, como tratar de coger qué es lo que está diciendo, cuál era la idea principal, cuáles eran los problemas que está desarrollando, cuáles son las propuestas que está desarrollando. Estudiar la palabra es penetrar en lo profundo de ella. Pero lo segundo es que dice que tenemos que perseverar, es decir, permanecer, no olvidándola. ¿Y cómo no olvida uno la palabra? Memorizándola. Que la palabra de Dios, para que realmente la práctica sea un fruto de una transformación profunda en tu corazón, la palabra de Dios necesita ser memorizada, pero no solamente memorizada, sino que necesitas meditar en ella. Y déjenme hacer una claridad al respecto entre qué diferencia hay entonces entre el estudio de la palabra y la meditación de la palabra. Quizás muchos la leen, muchos ya han llegado a dar pasos de, bueno, ya tengo un método para estudiar, y se sientan, sacan más tiempo para tratar de extractar un poquitico más qué es lo que hay ahí para ti. Pero meditar la palabra de Dios es cuando tú literalmente te sientas y te reposas para mirar las implicaciones que un versículo, una palabra o un pasaje completo tiene para tu vida. Cuando tú te sientas a mirar qué es lo que está revelando de ti, qué desnuda de ti, qué cambios está proponiéndote, cómo de alguna manera está cambiando la manera en que tú ves la vida, cómo cambia y afecta tu cosmovisión. Cuando tú te detienes a hablar con el Señor con respecto a eso que estás leyendo, a eso, y te lleva al arrepentimiento y te produce como quebrantamiento genuino por el pecado que descubre, eso es meditar la palabra. Cuando tú no solamente cumples el devocional del día, sino que te aquietas para pensar cómo es que esto transformará profundamente tu vida.
No solamente sacar las verdades correctas, porque, ya sé qué quiere decir. No, ¿qué quiere decir esto para mí hoy, en este momento de mi vida? Meditar la palabra. Después de que surtas ese proceso, viene el hacer, como dice la Biblia de las Américas, el ser hacedores eficientes, es decir, aplicar la palabra. Y ahí se surte todo este proceso, que Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra, leamos su palabra, estudiemos su palabra, meditemos en su palabra, memoricemos las escrituras también, pero que después de eso tú digas, algo tiene que cambiar en mi vida. Pero si bien que no es solamente como que, no hagas esto, bueno, no lo hago, haz esto, entonces yo lo hago. No, hay un proceso que tiene que pasar para que realmente puedas ver frutos de Dios en tu vida. Y es todo este camino para estudiar. Y ahorita voy a darles un ejemplo para que podamos ir más profundo y entendamos más cómo se ve en la práctica. ¿Qué es la promesa que nos trae este pasaje? Que nosotros recibiremos bendición al practicarla, es decir, que el favor de Dios estará sobre nosotros cuando practicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es que, mis hermanos, cualquier persona que lea la Biblia, aún sin todos estos procesos, intenta practicarla, va a encontrar sabiduría. Por eso encuentro tanta gente que dice, no, a mí me encantan los proverbios porque me enseña cómo manejar los negocios o cómo manejar las relaciones. No tiene ninguna relación con Dios, pero de alguna manera hay cosas como sabias, prácticas, útiles de Dios. Pero lo que está diciendo Santiago es que cuando nosotros rendimos nuestra vida a la palabra de Dios y nos sometemos para ponerla en práctica, esta va a traer bendición de Dios a nuestra vida. Pero, como Santiago está con algo muy claro en la mente, y es que quiere desbaratar los argumentos religiosos y las prácticas religiosas que hay dentro de la iglesia, de la gente que dice, no, es que yo leo la Biblia, yo tengo mis disciplinas devocionales. Como él quiere atentar directamente con eso, porque él sabe que no es solamente tomar una disciplina, sino que hay algo que tiene que ser transformado en nuestro corazón. Él les pone una cascarita, un punto para corroborar o comprobar si realmente la palabra ha tenido lugar en tu vida. Versículo 26. Si alguien se cree religioso, ¿cierto? Si alguien se cree un buen creyente, un buen cristiano, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada, es inútil. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, que atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Cuál es el problema que nos dice esto? Es que hay una religiosidad, hay una clase de religiosidad que es engañosa e inútil. ¿Y por qué es inútil? Porque no transforma tu vida. Así de simple. Puede que tengas todo el conocimiento, todas las disciplinas correctas, las metodologías correctas, pero si la lectura y el estudio y la meditación de la palabra en tu vida no están transformándote a la imagen de Jesús, Santiago dice, mira, ten cuidado, revísate, porque la palabra es viva y eficaz. Ella tiene vida y cuando entra en tu vida, empieza a transformarte de verdad. Así que si no estás viendo transformación en tu vida, Santiago está diciendo, mira, ten cuidado con esa pseudo religión que a veces sueles practicar. Propuesta, hermano, revísate, corrobora con tu vida el impacto que la palabra de Dios está teniendo, corrobóralo. Mírate si realmente estás viendo cada vez la imagen y el carácter de Jesús, la mente de Cristo, en tu forma de pensar. O si no, hay unos ajustes que tienes que hacer en tus disciplinas de devoción en la palabra de Dios. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Hermanos, recuerden esto. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Principio sencillo. Cosechamos lo que sembramos. Gálatas 6, 7 al 9. Hermanos, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Así que el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien,
porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Nuestra vida, tu vida, siempre será el reflejo de lo que estás sembrando en ella. Te lo repito. Tu vida es el fiel reflejo de lo que estás sembrando en ella. A veces uno quiere cosechar mangos sembrando yucas. Así a veces es de incoherente en nuestra vida en la fe. Uno quiere la vida de Dios y quiere parecerse más a Él, pero de alguna manera lo que yo siembro no es lo que el Espíritu me dice, sino lo que mi carne me dice. Y déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo. Ustedes saben que a mí me encanta desencantarlos acerca de mí mismo, ¿no? Hablándoles de mis pecados. Hace un tiempo estaba en una crisis de esas que uno se le pasa en la fe, como sin mucho apetito por Dios, como seco, como vacío, como sin gozo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y estaba viendo que en mi vida empecé a tener como unas dinámicas para descansar, de ver televisión cuando llegaba muy cansado en la noche. Y claro, esa dinámica empezó a cobrar factura. Yo empecé a sembrar para mi carne. Descansito, muy cansado de estar volteando todo el día. A menos uno se distrae viendo cualquier pendejada por ahí. Y así, yo decía, pues, ni pecaminoso ni nada, uno se relaja ahí tranquilito. La cosa es que si tú tienes de pronto Netflix, te das cuenta que eso engancha bastante, ¿no? Entonces, bueno, lo que era una serie, esas están diseñadas diabólicamente para engancharlo una tras otra. Terminaba acostándome tarde y al otro día levantándome sin nada de ánimo para leer las escrituras, pues obviamente porque como soy tan religioso, pues siempre me levantaba igual, pero ni la disposición, ni el ánimo, ni nada estaba ahí. Yo hacía mi devocional, pero nada más, y empecé a pelear con Dios. Y yo, pero Señor, avívame, dame tu fuego ahora mismo, enciéndeme Señor, y ore, y eso pasaron meses en esa dinámica, hasta que el Señor me dice, bueno, ¿tú para qué estás sembrando? Pues yo me veía en el devocional temprano, bueno, claro, es que estoy aquí haciendo lo que supuestamente uno debe hacer para crecer en la vida espiritual. No, es que es en toda tu vida que estás sembrando. Tú estás sembrando este pedacito, sí, eso es cierto, pero estás sembrando más cosas para tu carne que realmente no están aportando en nada y te están dando el fruto de eso. Como consecuencia, yo me empecé a dar cuenta que lo que Dios quería de mí no era que siguiera orando, Señor, dame más, ahora mismo, poniendo todas las canciones que nos encienden, pues como para que... sino tomando decisiones prácticas. Deja de sembrar para tu carne. Deja de ver televisión en la noche. ¿Por qué no paras y no te vas a la cama sin meditar un texto de las Escrituras? Ahí fue cuando yo les dije ese desafío, es que era para meterme en el mismo papel que estaba yo hace unos meses atrás. Y yo me empecé a dar cuenta que claro, cuando yo siembro para el Espíritu empecé a cosechar y empezó otra vez a venir la vida de Dios, y yo dije, ay, con razón. Conclusión, 0 televisión entre semana. ¿Por qué? Porque es cosechar para mi carne, y si yo quiero la vida de Dios en mí, necesito tomar decisiones para eso. Por eso Pablo dice, no se engañen, tu vida solamente está reflejando las decisiones que estás tomando, ¿sí? ¿Estás seco en tu vida de fe? Revisa qué estás haciendo, ¿sí? ¿Estás cayendo constantemente en el pecado? Revisa qué estás haciendo. Tú solamente cosechas aquello a lo que le estás sembrando constantemente. La promesa que Dios hace es que la palabra de Dios sí produce una vida diferente, y gracias al Señor por eso, que produce una religión pura y sin mancha, que esas cosas que nosotros vemos tan malas en nuestra sociedad pueden ser alteradas cuando la palabra de Dios
tiene lugar en mi vida. La palabra de Dios trae esta promesa preciosa de que si yo medito y camino en ella, va a transformarme, siendo una persona más misericordiosa que vela por el desvalido y siendo una persona que refleja más a Jesús en su santidad, guardándose en este mundo de oscuridad. Si ustedes se dan cuenta, lo que Santiago está prometiendo aquí es que si tú perseveras en la palabra y siembras para ella constantemente, la vida de Jesús se va a ver. Misericordia y santidad. Ahí lo tienen. ¿Quién era? Jesús. Pero Santiago lo pone aquí como un tema de, hermano, no solamente es hacer las cosas correctas, también tenemos que evaluarnos en nuestra vida para saber qué lugar está teniendo realmente la palabra de Dios en ella. Resumamos. La palabra de Dios, según Santiago, salva nuestra vida, bendice tu vida de formas prácticas. Y la palabra de Dios, lo más precioso es que te hace útil para bendecir la vida de otros, para cambiar la sociedad. Y me encanta estas tres ideas que Santiago nos deja en estos tres segmentos, porque no solamente nos atrae a Jesús, no solamente bendice nuestra vida al ponerla en práctica, sino que no lo deja en nosotros, no te deja como un cristianito para exhibir, como uno bonito pues ahí, como tan bonita esa familia, tan bonito que es cuando habla, como se viste. No, dice que la palabra de Dios tiene un propósito más profundo y es que te quiere hacer útil para la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios no solamente es que lo expreses en la bondad, sino en las cosas prácticas, de que cuando tú estás por la calle y ves la cantidad de familias venezolanas que vemos en las calles hoy en día en Medellín, cuando la palabra de Dios está tomando lugar en tu vida, como que tú no puedes pasar de largo, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tú sabes que te está capacitando para dar, para cuidar, para escuchar. No tienes nada que dar. Yo creo que sí puedes escuchar. Y créeme, cuando he parado solamente para escuchar es impresionante, que vale mucho más que una moneda o que un billete. Solamente escuchar y orar. La palabra de Dios quiere utilizarte, hacerte útil para que esta ciudad perciba redención de Dios. Pero también cuando dice que la palabra de Dios te hace santo, que te conserva dentro del mundo, no es que te aísle de él, sino que justamente en una sociedad como la nuestra, en la que nosotros vemos la corrupción en todas sus formas y en todos los escenarios posibles, qué belleza saber que cristianos que dedican su vida a ser permeados y transformados por la palabra de Dios van a ser la medicina que este mundo necesita socialmente. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no es solamente que te comportas bien, sino que ya haces los negocios bien, ya no haces negocios bajo cuerda, que ya pagas bien a tus trabajadores, que tienes una ética en la forma en que trabajas, que tienes una ética en la forma en que diriges tu familia. Nosotros necesitamos eso, personas que reflejan la santidad de Dios, pero para transformar nuestra sociedad, ¿sí? No para exhibirla, eso hacen los religiosos. Nosotros queremos ser permeados por la palabra de Dios, pero para ser agentes de transformación de Dios también. Amén. ¿Cómo hace la palabra entonces para transformarnos? Ustedes ven, esto no es la Santa Cena de hoy. Ustedes ven este vasito. Recordemos, el objetivo de la piedad es ¿cuál? Hacernos a la imagen de Cristo. El objetivo que tiene Dios con nosotros es que nos parezcamos a Él. Y discúlpenme que la ilustración no sea blanca, sino que obviamente toda ilustración tiene sus defectos. Pero si esto es el punto al que queremos llegar en nuestra vida, yo quiero mostrarte cómo es que la palabra hace esa transformación. ¿Sí? Nosotros, me siento como un mago aquí, nosotros podemos ser unos oidores de la palabra del Señor que literalmente están expuestos todo el tiempo a las Escrituras, las escuchan.
las escuchan, ¿cierto? Las escuchan todo el tiempo, de alguna manera están escuchando sermones, canciones cristianas. De hecho tienen hasta una Biblia en la casa, normalmente abierta en el Salmo 91, 27, Salmo 23. Esa es la Biblia, la página amarilla de la Biblia, ¿no? Es como que, bueno, están ahí cerquita de la palabra y la sacuden, todo el tiempo la permean, pero de alguna manera nada pasa. Porque si la palabra no entra a tu vida, no dejas que permee eso, tú puedes hacer como un chamán por todos lados, pero no va a producir transformación, ¿sí? Esa es una clase de oidor número 1. Oidor número 2. Este es aquel que ya al menos tiene una Biblia propia, ¿no? Esta es la persona que, claro, escucha los sermones, lee la palabra, pero se caracteriza puntualmente porque en las épocas de crisis, ¿cierto? Cuando hay que tomar una decisión, o estoy sin trabajo, o mi matrimonio está en crisis, o alguna cosa pasa, entonces yo necesito la palabra de Dios porque me han dicho que la palabra de Dios es buena, ¿cierto? Que eso es lo que yo necesito para ser cambiado, que me da sabiduría práctica. Entonces yo lo que hago es hacer así. Bueno, la crisis es más profunda, entonces otro poquito, ¿cierto? A ver si algo de Dios me da como para saber qué decisión tengo que tomar. Y apenas más o menos se arregla la situación, la aparto de mí. Este tipo de creyente es el oidor número 2, que es aquel que tiene una relación de pronto más familiar con la palabra, porque a veces cuando lee los versículos bíblicos o algún salmito por ahí, alguna promesita de fe, una cajita de promesa, alguna cosita así como para, como que, ay Señor, háblame hoy. Y de hecho, esa persona puede ser aquel que, no, es que el pastor me mandó un mensaje ahí todo largo, esas pastorales que manda devocionales, pero bueno, hoy voy a leerlo pues porque estoy aquí mientras espero, me lo voy a leer. Tienen una cierta relación con la palabra de Dios, en los momentos de crisis es donde más acuden a ella y el resultado es evidente, ¿sí? Pero aquí está la persona que, bueno, ya ha aprendido este tema de las disciplinas espirituales y la importancia del estudio metódico constante de la palabra de Dios. Y entonces, listo, yo voy a comprometerme, entonces voy a empezar a hacer mi disciplina voy a orar todos los días en la mañana y me voy a leer al menos 3 versículos, bueno, este es más piadoso, me voy a leer un capítulo entero de la Biblia, y entonces empiezo, un día me leo uno, el otro día otro, el otro día otro, entré en crisis entonces no leo, sigo en crisis entonces sigo sin leer, bueno ya estoy muy fregado, entonces sigamos leyendo, y así sucesivamente voy permeando, ¿cierto? Tengo como esa disciplina de estudiar la palabra, de al menos de saber qué es lo que dice, cuáles las teologías que hay, la doctrina que hay detrás de eso, las verdades, la sabiduría, qué me dice qué hacer. Entonces yo dejo que poquito a poquito me vaya permeando. Vamos bien, ¿cierto? Pero si ustedes recuerdan, Santiago nos está diciendo que para nosotros poder ser personas que practican la palabra no como una metodología o una lista de quehaceres, sino como personas que responden a la palabra porque han sido transformados por ella, nos propone otra cosa, y es que meditemos la palabra. Y aquí están los creyentes que han empezado a darse cuenta que necesitan la palabra de Dios, que la necesitan constantemente en su vida, constantemente, que eso es lo único que va realmente transformar la forma en que piensan, la forma en que actúan, las prioridades de su vida, que esto es lo que comienza a transformar tu cosmovisión, la constancia de eso. Pero estos creyentes saben que no solamente necesitan introducir la palabra y leerla constantemente en sus vidas, sino que necesitan... no traje el palito. Necesitan meditar en la palabra. Y estos son los que no dejan que salga la palabra hasta que le saquen el último jugo, ¿cierto? El último jugo.
¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo es que esto me acerca más a ti, Señor? Yo necesito arrepentirme de estos pecados, pero dame claridad para ver cómo aplicar este pasaje a mi vida. ¿Cómo, Señor? Esto me está costando, pero dime. Y pasan tiempos de oración y tiempos de meditación constante hasta que cada vez más la palabra va surtiendo un efecto en sus vidas. Y claro, se va pareciendo un poquitico más, ¿no? Ahora nos dice que hay una última cosa que nosotros debemos hacer y es permanecer en ella. Y literalmente los creyentes que han estudiado la palabra, que la meditan, pero quienes mayor transformación van a experimentar en su vida es aquellos que hacen esto. Los que comienzan a memorizarla, a guardarla, a retenerla, porque no quieren que nunca se salga de ahí. Porque saben que si eso no está dentro, no hay transformación. Y en esta vida, ustedes dirán, no, pastor, pero no le salió. En esta vida nosotros nunca vamos a tener el color exacto de Jesús. Eso dice el apóstol Pablo, que lo veremos cuando Él venga. Y ahora sí seremos como Él. Ahora sí seremos como Él. Pero créeme que un creyente que vive su vida de esta forma con la palabra de Dios, sí que se parece un poquitico más, ¿no? Ahora, ¿por qué te traigo esta ilustración? Porque quizás tú has estado frustrado, frustrada con los resultados que has tenido en tu vida de fe. Como que te aburre el hecho de no ver las transformaciones que quisieras ver. Pero por eso es tan importante que tú te diagnostiques, como dice Santiago, revísate. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? Porque quizás tú estás queriendo tener este color con esta metodología. Pero ¿por qué no cambio? ¿Pero por qué sigo peleando con las mismas cosas? ¿Sí? O puedes querer estar en este color, pero dice, pero yo no sé, a mí me han dicho que yo oro, no, pues imagínate, yo le doy gracias a Dios todas las mañanas y todas las noches, y de vez en cuando pues yo leo, pues yo no soy el más estudiante de la Biblia, pero no, yo sí me leo alguna promesita que me dan, o cuando me mandan un versículo, esas cosas así. De hecho me estoy viendo la novela de José, para que sea un poquito más bíblico la cosa, pero yo no sé por qué no cambio. Esto es muy frustrante, mi hermano, es frustrante por la forma en la que tú te estás acercando a la palabra de Dios. ¿Quieres ver transformación en tu vida a la imagen de Jesús? ¿Quieres ver cómo se doblega tu carne? ¿Quieres ver cada vez más cómo el orgullo te deja, ese orgullo que crea tantas crisis en tu matrimonio, en tu trabajo? Esas depresiones tan profundas en las que a veces te sueles meter. Ese sinsabor de la vida, esa crítica. ¿Tú quieres ver cosas cambiar en tu vida? Tener tu Biblia guardada en el celular no sirve de nada. De hecho, tener tu Biblia guardada en tu casa no sirve de nada. Si no practicas la disciplina de leer, de escuchar, de leer y de memorizar la palabra y aplicarla intencionalmente a tu vida. Para culminar, yo quisiera lanzarte esa pregunta. ¿Tú quieres ser rescatado por Dios? ¿Tú quieres ser bendecido por Dios? ¿Tú quieres ser usado por Dios? He ahí el camino. He ahí el camino. No vas a lograr nada en tu vida vas a lograr, escúchame, nada vas a lograr hasta que tú apliques esas disciplinas a tu vida. Hasta que tú las apliques intencionalmente y te forces a caminar en ellas, porque no es fácil, que te forces a caminar en ellas, nada de la imagen de Dios va a ser producido en ti. Por mucho que tengas a Timothy Keller aquí predicando, nada, porque la transformación de la vida del creyente se da allá solito, con su palabra, con un cafecito, un tinto, una aromática, lo que a usted le guste, meditándola, leyéndola, estudiándola, extractándola, sacándole el sabor. Así se produce el cambio en nuestra vida. Por eso es vital. Ahora,
yo no quiero que tú salgas de aquí pensando como que, bueno, entonces ya tengo la metodología, paso A, B, C, D y aquí. Lo hemos hecho como Jesús en 15 días. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender dentro de nuestra teología bíblica es que, en últimas, todas estas cosas son posibles. Nuestra salvación, la bendición de Dios y la transformación de nuestra vida para ser útiles para Dios, solo es posible por Jesús. Jesús es la encarnación de la palabra de Dios. Él es un espejo. Cuando nosotros nos vemos así, tan diferentes, es un espejo en el cual nosotros nos analizamos y nos damos cuenta de lo que está desorganizado, de lo que está mal en nuestra vida, nos lleva al arrepentimiento, nos confronta, pero también nos dice de qué necesitamos ser librados, porque si se dieron cuenta, la palabra de Dios trae libertad del pecado. ¿Y quién va a liberar? ¿Verdades sencillas? No. La palabra de Dios trae libertad, pero porque te está acercando cada vez más a conocer a este precioso Salvador, que murió en la cruz para romper el poder del pecado sobre tu vida. Por eso es que la palabra trae libertad. No porque te diga las cosas correctas, sino porque te acerca a la persona correcta. Es en Jesús que nosotros podemos ser salvados de este mundo de corrupción. Es en Jesús que nosotros fuimos capacitados para recibir el favor de Dios, la bendición de Dios. Nosotros sabemos que en esta vida siempre vamos a tener ese color medio clarito, pero gracias a la obra de Cristo, la bendición de Dios ahora reposa sobre nosotros. Pero particularmente es gracias a la obra de Jesús que nosotros podemos ver con esperanza nuestra vida, de que en verdad vamos a terminar siendo transformados a la imagen suya y que podemos ser utilizados como unos instrumentos útiles en sus manos. Yo quisiera que pensaras un momento antes de orar. ¿Con qué vasito te identificas más? Cuando Santiago dice revísense. Y ahí en silencio, piensa qué es lo que el Señor te está invitando a hacer.